Son las protecciones inmediatas que brinda el Poder Judicial ante situaciones que no pueden esperar una sentencia definitiva y que deben resolverse por lo menos de una manera interina rápidamente. Las decisiones que toma el juez en principio inaudita parte para asegurar el resultado de la sentencia que se va a dictar, es decir, asegurar el objeto del proceso. Lo que trataron de prohibir en un gobierno democrático, y afortunadamente el estamento judicial respondió a favor de las tutela de los derechos de los particulares. La medida cautelar es algo necesario en ciertas circunstancias, cuando usted tiene peligro de que la sentencia no pueda cumplirse después, pero hay que usarlo con prudencia. No hay que modificar, no hay que sacar ninguna ley, sino que basta con la jurisprudencia y el Código Procesal Civil y Comercial, que han demostrado que son eficaces para resguardar los derechos de las personas cuando el Estado avanza sobre ellos. Instrumento fundamental. Ahora, las medidas cautelares tienen siempre un sustrato para su análisis y su determinación, que son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y una contracautela. Las cautelares tienen sentido en tanto son provisorias. Una cautelar que se eterniza se transforma en una sentencia definitiva en un proceso inaudita aparte, un disparate. Son el último remedio que tienen los particulares y me parece que la justicia está actuando muy bien, pero que la administración debiera hacer lo propio para que no se judicialice tanto todo. Una eficacia de la resolución judicial. Habría que discutir ahora un tema bastante más importante, que es cuando uno encuentre sectores de vulnerabilidad social, si las medidas cautelares no tendrían que adoptarse oficiosamente. Bueno, me parece que es una parte fundamental del juez, sobre todo del juez contencioso administrativo. Bueno, lo cual no quita que puedan ser reguladas, pero tiene que ser una regulación razonable y que no cercene derechos. Medidas cautelares, son las herramientas más eficaces para controlar a la administración pública. Instrumento apto para equilibrio entre autoridad y libertad y tutela de la persona. Las medidas cautelares yo creo que es como la última ratio que tiene el ciudadano frente a determinados actos que por alguna razón le parezcan injustos o intolerables en su patrimonio, su persona, puede utilizar para defenderse. Cuando uno está en un proceso, la medida cautelar lo que define es quién va a soportar el costo del proceso. Si uno empieza a litigar contra la administración, empieza perdiendo por la presunción de legitimidad del accionar estatal, por la propia facultades que tiene la administración. Son medidas de protección para evitar que en el transcurso de un juicio, que por necesidad lleva bastante tiempo para que se garantice el derecho de defensa de todos, puede tomarlo contra una parte privada o contra el Estado. La protección rápida que tiene el ciudadano, en este caso en el área nuestra, contra los actos de la administración pública. Creo que no deberían tener ningún tipo de límite esas medidas cautelares, pero son necesarias e imprescindibles para poder sofrenar el avance del Estado por arriba de los derechos de los particulares. Por lo pronto, derogar la norma que aprobó el Congreso recientemente, porque es limitativa de los derechos y por lo tanto es una norma que deviene inconstitucional. Fundamentales, esenciales, sin las medidas cautelares es imposible tener tutela judicial y ese es uno de los problemas centrales hoy en día. Y realmente yo no estoy tan de acuerdo con tantas críticas, porque habiendo sido Procurador del Tesoro de la Nación y Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, pude advertir y puedo advertir ahora que realmente muchas veces hay un exceso de medidas cautelares contra el Estado. Medidas cautelares que se dictan contra el Estado que no se dictan contra las grandes corporaciones. Las medidas cautelares es otro capítulo central del derecho y de la protección de los ciudadanos. Por eso es necesario legislar con un criterio amplio y no restrictivo las medidas cautelares. La medida cautelar es un cálculo preventivo de probabilidades de cómo va a resultar en el aspecto sustancial una determinada decisión judicial. Tiende a asegurar el estado de cosas para que no se vuelva ilusorio el derecho del justiciable cuando se dicte la sentencia definitiva. Una interesante herramienta para que los jueces puedan conservar lo justo. Una de las pocas respuestas que hay de la justicia frente a los problemas de los ciudadanos. Urgentes, necesarias, imprescriptibles y absolutamente impostergables su defensa. Una herramienta procesal a los fines de tutelar
los derechos de los ciudadanos mientras se sustancia un proceso. Es la herramienta principal que hoy en día requieren los ciudadanos para frenar las arbitrariedades de las administraciones públicas.